Buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, el día de ayer se dio una casación en un tiempo récord, en 17 días. Hay una casación que se le espera 20 años, el caso del expresidente Yamil Maguad. Me gustaría escuchar su punto de vista jurídico, abogado, usted como una persona estudiosa de estos temas. ¿Cuál es el criterio suyo? ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días a quienes lo escuchan y lo siguen diariamente en el programa. Gracias en primer orden por la bondad de la deferencia que han tenido conmigo de invitarme. Y pues bueno, miren, lastimosamente este tema del mal llamado caso soborno tiene más una connotación de análisis política que jurídica. Los jueces que han conocido esta causa con profundo respeto para todos aquellos no son más que jueces loros, repiten una teoría estulta de la fiscalía, han desgreñado del ordenamiento jurídico y simplemente los señores magistrados que conocieron la casación la tarde de ayer o que dieron su resolución la tarde de ayer repitieron los mismos criterios fatos que llevaron al tribunal a determinar la responsabilidad penal de Rafael Corrayot. Es un absurdo el tiempo en el que se ha resuelto esto. Ojalá y todos los procesos penales y los procesos jurídicos, judiciales, en general tengan la misma celeridad y la misma inmediatez con la que se ha actuado aquí, pero sabemos que nos dedicamos al ejercicio profesional que eso no ocurre en la práctica. El caso Soborno tuvo tiempos procesales, como lo digo un tweet, más acordes al Código de la Democracia y a los del propio Código. Correcto. Hay muchos abogados que tal vez no son de la línea política del expresidente Rafael Correa. He conversado con muchos y de esos abogados que son críticos al expresidente Rafael Correa, hablan de que este juicio que se ha llevado, ahora justamente ayer se ratificó la casación, hablan de que esto ha sido simplemente parte de un show para no dejarlo participar al expresidente Rafael Correa, pero también te sacan de todo contexto durante 8 años. Mire, partamos de algo que es muy importante que la ciudadanía lo conozca. ¿Por qué lo sentencian a Rafael Correa? A Rafael Correa lo sentencian porque a criterio del tribunal él ejerció un influjo psíquico en su funcionario. Es decir, el tribunal no está diciendo que Rafael Correa pidió dinero, el tribunal no está diciendo que Rafael Correa recibió dinero, el tribunal lo que dijo, y que luego fue replicado por la sala de apelación y por la sala de casación, es que Rafael Correa psíquicamente, que el país lo escuche y lo entienda como suena, psíquicamente convenció a los demás que reciban un soborno. Abogado, le pregunto, ¿cómo se determina que hay un influjo psíquico? Pues habría que preguntarle a los brillantes jueces de la Corte Nacional, tanto a los que esbozaron este criterio como a quienes lo han replicado. El único juez que yo entiendo que él a través de su mente le ordenaba a ellos, a las personas que están involucradas en este caso. Usted entiende bien, eso es lo que significa y eso es lo que han querido decir los jueces. Rafael Correa, además de su brillantez como economista, además tiene telequinesis y puede transmitir los pensamientos a sus funcionarios. Entonces, así de absurdo y de estulto como suena, es lo que ha hecho la más alta corte de justicia de este país para sentenciarlo a Rafael Correa. Luego, además, Pamela Martínez ciertamente hace un cuaderno, pero Pamela Martínez, que dicho sea de paso, levanta esos apuntes en un vuelo de Guayaquil a Quito, o de Quito a Guayaquil, que para cuestión de tiempo y distancia es lo mismo. Pero Pamela Martínez nunca dice, ni aún así sometida a la delación, que Rafael Correa le dijo que reciba soborno.
Pamela Martínez establece que ella apuntaba unas cuentas. En el evento no consentido, que todo lo que Pamela Martínez ha dicho y ha escrito es cierto. Pero nunca dijo, entiéndase bien, nunca dijo que Rafael Correa le indicó que sus valores eran de soborno, y nunca dijo que Rafael Correa le haya ordenado recibir sobornos de parte de él. Lastimosamente, yo creo que la mayoría del país, aunque algunos no lo quieran admitir, esto es un tema político donde se ha manoseado la justicia, se ha politizado la justicia y se ha, quién sabe de qué manera, se ha coaccionado a los jueces para que dicten este pasquín de sentencia. ¿Qué le queda al expresidente Correa y a todos los involucrados en este caso ahora? ¿Hay la revisión? Bueno, hay opciones varias. Primero, que la sentencia no se encuentre ejecutorial. Sospecho que la notificarán por escrito lo antes posible. Pero aquí un paréntesis importante. Luego, más bien, antes de que quiera se instale la audiencia, Fernando Villavicencio, Ecuavisa y otros ya anunciaban lo que los jueces iban a decidir, lo cual es terrible, porque se supone que la reinstalación de la audiencia es para que los jueces, y no solamente en este caso, en cualquier otro caso, para que los jueces emitan su criterio razonado, aquilatando argumentos, valorando todo lo que han tenido que escuchar y percibir en una audiencia, y en ese momento sacro, en ese momento formalísimo, en ese momento solemne en el cual a los sujetos procesales o a las partes procesales se les emite el pronunciamiento judicial. No puede saberlo nadie antes de eso, más que los mismos jueces. Como Villavicencio, Ecuavisa y otros lo sabían. Y luego de que emiten la sentencia oral, la Procuraduría General del Estado comienza a difundir en redes sociales un extracto de la sentencia por escrito, lo cual no ha sido notificado a ninguna de las casillas judiciales, ni siquiera a la Fiscalía General del Estado. Entonces ya no guardan ni la forma, ya esto es impresentable. No tenemos justicia, y no se trata solamente del presidente Correa, se trata del sistema de justicia colectivo contra todo o todos quienes de alguna forma u otra respalden a Rafael Correa. Y contestando puntualmente su pregunta, aún no notifican la sentencia por escrito, supongo lo harán en los próximos días, porque lo que quieren es inhabilitarlo lo antes posible a Rafael Correa. Luego de eso, la defensa tiene opción a presentar un recurso horizontal de ampliación y aclaración, y luego de eso ya estará ejecutoriada la sentencia. Pero más allá de la participación política, Rafael Correa y todos los involucrados en este caso aún pueden presentar una acción extraordinaria de protección que, si bien no interrumpe los efectos judiciales y jurídicos de la decisión del caso soborno, pero sí en algún momento, cuando existe una Corte Constitucional apolítica, podrá conocerse todas estas violaciones al debido proceso y a la seguridad jurídica. Si la acción extraordinaria de protección no funciona o duerme el sueño de los justos, cabe el recurso de revisión, el cual es la última instancia judicial ordinaria a la cual pueden acudir, y con la abundante carga probatoria que no reprodujo la sala de lo penal o la sala de lo penal que hizo de tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, el recurso de revisión seguramente dará la razón a Rafael Correa y a los otros procesados. Como es un recurso especialísimo que no tiene un límite de tiempo para presentarse, la única exigencia es que la sentencia se haya ejecutoriado, se lo podrá hacer en lo posterior. No es necesario hacerlo ahora. En lo político, yo creo que lastimosamente para esta elección lo han dejado fuera de la papeleta a Rafael Correa. En lo jurídico, pues existen algunas vías aún judiciales y constitucionales, y fuera de las fronteras ecuatorianas, en la justicia convencional, en la Corte IDH, que yo creo que allí le darán la razón a la tesis que han sostenido Fausto Jarrín, Alfonso Zambrano, Paulo Caña y los otros ilustres juristas que han participado en este caso. Abogado, los jueces han actuado en este proceso
en base a la presión mediática o en base a la presión política? Porque resulta que ahora los medios de comunicación se han convertido en fiscales y jueces que antes de que se dé un veredicto final, ellos ya han sentenciado. Mire, compañero, yo no le puedo decir lo que no conozco. No sé si los jueces hayan actuado por presión mediática, por miedo, por amenazas, por algún fulgor metálico. Lo que sí le puedo decir es que no actuó en derecho. Lo que ellos han hecho no es derecho. Y ningún abogado que se precie de ser abogado, por más que deteste a Rafael Correa, por más que sea odiador de la Revolución Ciudadana, no puede justificar lo que se ha hecho en contra de estas personas, no puede justificar cómo se ha lapidado el debido proceso, no puede estar conforme con esta decisión. Porque, como bien lo decía y alguna vez lo replicó fuertemente Martin Luther King, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Y si hoy, porque es contra Correa y contra los vinculados a Correa, se celebra este bochorno judicial, esta afrenta al debido proceso, mañana cualquier cosa puede pasar y no podemos salir al paso a cuestionarlo, porque las mentes brillantes, las voces altisonantes, lo han dado como un tema válido. Correcto. Bueno, les quedan las instancias internacionales, el recurso de revisión. ¿Qué puede pasar en el recurso de revisión? Que revisen la prueba que no se pudo practicar en el tribunal y en función de esa prueba se revoque la sentencia, se declaren las nulidades que existen largamente en este proceso y se termine con una ratificación del Estado de inocencia. ¿Y eso qué tiempo toma? Depende. Si es para inhabilitarlo a Correa, es justicia express. Si es para darle la razón a Correa, pues seguramente demorarán algunos años. Pero no es el momento aún de presentarlo. Yo no participo en la defensa de Rafael Correa, no participo en la defensa de ninguno de los procesados de este caso, pero yo creo que los juristas que llevan esta defensa deberán esperar por lo menos a ver los resultados de la primera vuelta electoral del próximo año para comenzar a jugar con los tiempos y presentar los recursos que consideren oportunos dentro de la justicia constitucional, dentro de la justicia ecuatoriana. Para acceder a la justicia constitucional, que sería una acción extraordinaria de protección, si tienen 20 días desde que la sentencia se ejecutaría. Entonces, más o menos en 15 días, un mes, se podría presentar la acción extraordinaria. ¿Este fallo lo victimiza al expresidente Correa? Tal vez, seguramente tendrá más respaldo porque de acuerdo a las últimas encuestas que justamente estaba viendo que Carlos Vera presentaba unas encuestas el fin de semana, si no me equivoco, se habla de que tiene, si no estoy mal, el 34% de aceptación, la tendencia correísta. Mire, el correísmo tiene una votación dura que oscila entre el 25 y el 30%, lo cual coloca al candidato de Correa, en este caso al compañero Andrés Arauz, en segunda vuelta. Y así lo reconoce el señor Lazo, lo reconoce el presidente Gutiérrez, lo reconoce el señor Yacu Pérez, lo reconocen todos. Todos dicen que están en segunda vuelta con Correa, o con el candidato de Correa. Pero más allá de ese candidato de Correa o el candidato de correísmo, es el candidato de la Revolución Ciudadana, el candidato de la esperanza, por no solamente recuperar la patria, sino recuperar el futuro que nos han robado, quienes hoy detentan el poder y quienes se han repartido el poder y han cogobernado junto con Moreno en esta triada de desolación y de destrucción de patria. Entonces yo creería, no equivocarme, no soy consultor político ni hago estadísticas, esta afrenta judicial lo único que hace es posicionar en la mente del ecuatoriano a pie, del ecuatoriano que sufre por este desbarajuste de gobierno que tenemos y que seguramente hará que Andrés Arauz gane una sola vuelta el 7 de febrero. Aunque Rafael Correa no esté en la papeleta, ¿es suficiente que vaya el rostro de Correa? Miren, la papeleta no podrá estar Rafael Correa, pero yo creo que todos los ecuatorianos tenemos claro a quién representa Andrés Arauz, qué valores, qué principios representa él y qué representan los otros. Representan el feriado bancario, representan la crisis actual, representan el mal manejo de la pandemia,
representan la corrupción que se dio en la pandemia, representan los miles de cadáveres que quizás se pudieron haber evitado con un mejor control de la crisis del COVID. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene, así como la pantalla está dividida entre usted y yo, tiene solamente dos opciones el 7 de febrero. Votar por quien representa la esperanza, por quien representa el futuro, por quien representa que la salud pública, la educación gratuita, las universidades gratuitas, las carreteras, el buen vivir regrese, y quienes representan lo peor que ha vivido la patria en estos 3 años. Entonces, la decisión es fácil, solamente hay dos opciones: la revolución ciudadana y los mismos que han destruido la patria. Entonces, con esto podemos pensar que este tema del juicio ha sido solamente por desaparecer de la papeleta a Rafael Correa. Pues lastimosamente en ese afán de desaparecer de la papeleta a Rafael Correa van arrastrando una suerte de gente inocente que no ha participado en delito alguno, y esa es la justicia selectiva y macabra que hoy por hoy nos gobierna. Casualmente ayer también fue la audiencia de revisión de medidas de Paola Pavón. La ley establece claramente cuándo se debe solicitar se revoquen las medidas alternas a la prisión preventiva, y Paola no ha incurrido en ninguna, solamente en el criterio aventurero y peregrino del fiscal provincial de Pichincha, que por un rumor de un señor policía que Paola tenía una solicitud de asilo político en México, se hizo todo este show jurídico político. Incluso la Embajada de México certificó que no hay en trámite ninguna petición de Paola Pavón de asilo político, y aún así la llevaron a la justicia, y además de la imposición del grillete la obligan a comparecer 3 veces por semana ante la autoridad. Entonces, no quepa duda, amigas y amigos, compañeras y compañeros, que la justicia trabaja en función de destruir o pretender destruir lo que es la revolución ciudadana. ¿Qué ha pasado? Le pregunto a usted como periodista y a quienes pueden estar en sintonía. ¿Qué ha pasado con el señor Loja, que era director general del IES, después del tema de las mascarillas? ¿Qué pasó con la señora Ocles, que se demostró que estaba haciendo un uso indebido de los kits alimenticios? ¿Qué ha pasado con el caso Salcedo? ¿Qué ha pasado con tantos casos que solamente desde el 16 de marzo hasta ahora se han provocado? Donde han jugado incluso hasta con las fundas de cadáveres, donde se han desaparecido cadáveres de ecuatorianas y ecuatorianos por responsabilidad del Estado ecuatoriano. Entonces, si es este argumento que yo le estoy dando, compañero, no refleja que la justicia es selectiva y que este caso, mal llamado sobornos, solamente ha sido para inhabilitarlo políticamente a Correa, pues yo creo que no hay nada más que les pueda decir, porque es evidente que la justicia no funciona contra los correístas. INA Papers, ¿qué pasó con eso? No se movió un documento. El denunciólogo Villavicencio no hace las declaraciones o las denuncias o las investigaciones que hace casualmente contra casos de los correístas. Entonces, cuando tenemos la mayoría de la prensa hincada ante el poder, cuando tenemos entidades de control politizadas, cuando tenemos un CPCCS que está presidido por un infame que tiene un carnet de discapacidad y es karateca, y es hasta karateca trucho porque los títulos han sido reales. Cuando vivimos en este país de burla, cuando vivimos en este país que cada vez es más desagradable saber lo que pasa en el día a día, lo único que nos queda es la esperanza que en el 2021 vamos a recuperar la paz, aunque a Rafael Correa por ahora lo hayan proscrito políticamente. Es cierto lo que usted dice, la justicia actúa con celeridad en ciertos casos y en otros casos no. Vemos a esos asambleístas que tienen carnet de discapacidad pero que la justicia no ha hecho nada. Vemos a un presidente del Consejo de Participación Ciudadana con carnet de discapacidad pero la justicia no hace nada y todavía siguen ejerciendo el cargo. O sea, ¿estamos en manos de quién? De personas que tienen documentos irregulares pero sin embargo siguen ejerciendo los cargos.
vemos a muchas autoridades que tienen esos documentos y ahí la justicia no ha hecho nada. La Asamblea no se autofiscaliza o debería de autofiscalizarse a todos esos asambleístas que tienen este tipo de documentos. Mire, yo creo que es importante que el día 24 de mayo, que asume el poder Andrés Arauz, se convoque inmediatamente una asamblea constituyente. Todo lo que se ha hecho con pretexto de destruir el correísmo, de descorreizar al país, lo que ha logrado es una desinstitucionalización terrible de la patria. Los edictos de Trujillo, el CPGCC de Trujillo que destruyó la institución ecuatoriana, debe ser desmontado a través de una asamblea constituyente. Es la única vía, porque aún teniendo mayoría en la asamblea, con las maniobras mañosas del TME de cambiar el método de asignación de escaños, sépalo usted, compañero, y que se lo sepa la patria entera, ya la mayor fuerza política del Ecuador no podrá tener la mayor cantidad de asambleístas, porque ahora se busca beneficiar a las minorías, pero las minorías no son los movimientos independientes que tratan de sacar candidatos para esta elección. Las minorías son los judeocristianos, las minorías son CREO, las minorías son esta facción morenista de Alianza País. Esos son las minorías. No son los movimientos regionales o cantonales o provinciales que buscan acceder sin presupuesto a una candidatura o a una curul. Son las minorías electorales que son rechazadas profundamente por el pueblo ecuatoriano. Esos son las minorías que son beneficiadas con esta redistribución o esta nueva forma de asignación de escaños. El Centro Democrático que representa o que nos ha prestado el partido para que la Revolución Ciudadana participe, con la votación más alta de la historia, que estoy seguro la tendremos el 7 de febrero, no podrá ingresar más de 60 asambleístas por esa distribución de escaños. Por ejemplo, en el Distrito 1, que si la memoria no me es ingrata, entran 5 asambleístas o son 5 los postulantes. Si acaso entrarán 2 de la Revolución Ciudadana, así tengan la mayoría que tengan de votos, porque por la asignación de escaños y el método de asignación tiene que priorizarse a la minoría. Entonces, por ejemplo, en el circuito 1 entrarán 2 del correísmo, 1 judeocristiano, 1 de CREO y 1 de Alianza País. Y así vaya sumando. Entonces se ha montado todo un aparato estatal para no permitir que la Revolución Ciudadana recupere lo que legítimamente le pertenece. Y aprovechando la oportunidad, quiero aclarar y anunciar algo más, o denunciar, mejor dicho, algo más. No solamente contra Rafael Correa, contra Paola, contra los correístas, perdón, se cometen estas canalladas judiciales. Siempre el país que José Carlos Tuárez, quien fue presidente del CPGCS, y lo sacaron del cargo junto a Walter Gómez, junto a Rojo Chalá, junto a Victoria de Sintonio, por mañoserías de la Asamblea mañosamente los destituyó del cargo. Los acaban de sentenciar a 5 años por una asociación ilícita que nunca se demostró. Pero lo grave de esto es que a él lo llaman a juicio el 24 de julio y ya el 6 de agosto estaba en audiencia de juicio. Fue más rápido que el caso de Soborno. Y en una semana lo llaman a juicio la jueza de instrucción y la semana siguiente ya está en el tribunal. Y lo más grave de eso, lo sentencian teniendo caducada la prisión preventiva. Lo sentenciaron en prisión cuando constitucionalmente debió haber estado en libertad y recibir su sentencia en libertad. No sé qué encuestas manejarán, no sé qué miedo le tendrán a José Carlos Tuárez, un hombre sencillo, un sacerdote, un hombre de Dios, pero también lo tienen proscrito, quizás en alguna encuesta de Sedatos, de alguna de esas, sea presidencial de José Carlos Tuárez, no lo sé. Pero a este hombre, la justicia también lo ha arrinconado y lo ha defraudado. ¿Qué va a pasar abogado, qué va a pasar con todos estos juicios si algún día van a instancias internacionales y tienen que revisárselos y esos fallos vienen, se revierten? ¿Qué va a pasar con todo esto?
pues tocará que usted y nosotros comencemos a reunir plata porque las demandas al Estado ecuatoriano van a ser urgentes. Y lastimosamente los ciudadanos somos los que pagamos si es que después algún día repiten contra los funcionarios deshonestos que han provocado estas irregularidades. Existen a millares surgir los procesos judiciales malhadados, amañados, violándose cualquier norma elemental de derecho. Entonces, existe en cola en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las peticiones de violaciones y luego estas, de ser admitidas, deberán ir a la Corte y seguramente existirán para las nuevas generaciones que estudien Derecho el caso Tuárez versus Ecuador, el caso Correa versus Ecuador, el caso Pavón versus Ecuador, y así Ecuador tendrá un buen laboratorio. Tendrá un buen laboratorio para estudiar estos casos, Ecuador. ¿Será un buen laboratorio, Ecuador, para estudiar estos casos? Vea, tenemos 3 sentencias icónicas que lastimosamente parece que a la mayoría de los jueces no les ha llegado. Tenemos el caso Tibi versus Ecuador,